Ella criaba a sus 4 hijos en la miseria más profunda del rancho, hasta que el suelo de su propio patio comenzó a brillar. Con ropa rasgada, pies descalzos y el estómago de sus hijos vacío desde hacía días, clavó la pala en la tierra reseca, sin saber que su marido había enterrado ahí el único secreto capaz de salvar a la familia. 4 niños miraban en silencio, la casa de adobe cayéndose a pedazos detrás de ellos, el cielo cargado sobre el desierto de Zacatecas, y un hombre poderoso con 15 días para sacarlas de todo. Pero lo que aquella luz en el suelo escondía, nadie en ese pueblo estaba preparado para descubrirlo. Ahora dime, si descubrieras que la tierra que pisas guarda un secreto capaz de cambiar el destino de tus hijos, ¿tendrías el valor de cavar hasta el final, aunque el mundo entero estuviera en tu contra? Escribe en los comentarios «cavaría» o «tendría miedo». Porque fue en ese mediodía abrasador, con las manos laceradas y sus 4 hijos alrededor, que todo empezó a cambiar. Don Teodulo no tuvo la decencia de quitarse el sombrero de fieltro cuando entró al jacal para decir que el tiempo se había terminado. Sus botas de cuero curtido levantaron un polvo fino que se asentó sobre la escasa harina que Esperanza guardaba en un jarrón de barro para la cena de sus 4 hijos. Fue una orden seca, una sentencia dictada sin mirar a los ojos, como si estuviera hablando con una pared y no con una mujer que todavía llevaba el luto pegado a la piel. No hubo explicaciones ni plazos extra, solo el anuncio de que al final de la quincena, el lugar debía quedar vacío porque la tierra tenía un dueño que no sabía de compasión. Esperanza escuchó el veredicto con las manos entrelazadas en el delantal, sintiendo que el suelo que pisaba era lo único que le quedaba, aunque ese suelo fuera puro polvo y miseria. Esperanza Villanueva tenía 32 años, pero la vida en el desierto zacatecano le había robado la juventud mucho antes de que Crisanto, su marido, se fuera de este mundo. Los que la veían en el mercado de Juchipila juraban que la mujer ya estaba de salida, con la espalda encorvada por el peso de las tinajas de agua y los ojos hundidos por el hambre de los otros. No era que ella se hubiera dejado vencer, es que el sol de 1934 no perdonaba a los que no tenían sombra donde guarecerse ni dinero para comprar un poco de alivio. Su rostro estaba marcado por líneas profundas que parecían mapas de caminos que no llevaban a ninguna parte, y sus manos, siempre agrietadas por el jabón de pasta y el agua fría del río, eran el único testimonio de su lucha diaria por la supervivencia. A su espalda, amontonados en un rincón de la única habitación, sus 4 hijos la miraban con la seriedad que solo otorga la pobreza extrema desde una edad temprana. Luciana, la mayor, tenía 11 años y ya cargaba con el peso de una madre sustituta, manteniendo a raya el llanto de los más pequeños. Celestino, de 9 años, apretaba los puños con una impotencia que no cabía en su cuerpo flaco, mientras que Dolores, de 7, se aferraba a la falda de su hermana con una mudez que asustaba. El más pequeño, Silvano, apenas cumplía los 5, y todavía no entendía por qué su madre no decía nada ante el hombre gordo que olía a tabaco y a poder. Ese hombre que venía a quitarles el último refugio que conocían. Crisanto había muerto 4 meses atrás, bajo los cascos de un caballo asustado en la hacienda de los patrones, dejando tras de sí un vacío que ninguna palabra de consuelo podía llenar. No hubo indemnización ni palabras de aliento por parte del hacendado, solo el silencio de un entierro en la tierra comunal y la orden inmediata de abandonar el cuarto donde vivían. Esperanza se vio obligada a mudarse a ese jacal de las afueras, una construcción de adobe y lámina que nadie quería por estar lejos de todo y por tener un patio donde nada crecía. Era un sitio marcado por la desolación, un lugar que la comunidad evitaba porque decían que la tierra allí era estéril y que el aire cargaba con las promesas rotas de quienes intentaron habitarlo antes que ellos. El jacal apenas se sostenía en pie, con las vigas de madera devoradas por la polilla y las láminas del techo, quejándose cada vez que el viento soplaba con fuerza desde el norte. Esperanza pasaba las mañanas lavando ropa ajena en la parte baja del arroyo, restregando camisas de hombres
que ganaban en un día lo que ella no veía en un mes. El dinero que obtenía apenas alcanzaba para un puñado de maíz y unos cuantos frijoles que ponía a cocer con más agua que grano, para que todos pudieran sentir algo caliente en el vientre. Sus hijos aprendieron pronto que el hambre era una compañera silenciosa que no se iba con súplicas, y que la única forma de combatirla era el silencio absoluto para no gastar las pocas energías que les quedaban. Luciana se encargaba de cuidar a Silvano mientras su madre no estaba, enseñándole a identificar las raíces que se podían comer en el monte cercano para engañar al estómago. La niña había perdido la sonrisa el día que vio a su padre envuelto en una sábana tosca, y desde entonces hablaba con la madurez de una anciana que ya no espera nada bueno del destino. Celestino, por su parte, pasaba las tardes juntando ramas secas para el fogón, regresando con los brazos llenos de rasguños y la mirada fija en el horizonte, buscando quizá el rastro de un padre que le prometió enseñarle a sembrar la tierra antes de que el accidente se lo llevara para siempre de su lado. Dolores era la más callada de todos, una sombra pequeña que ayudaba a su madre a tender la ropa sobre los arbustos espinosos, cuidando que el viento no se llevara las prendas que no eran suyas. La niña tenía los ojos grandes y oscuros, llenos de una sabiduría triste, que la hacía parecer una aparición en medio del paisaje ocre y polvoriento que rodeaba el jacal. A veces, cuando la noche caía y el frío se colaba por las rendijas de las paredes de adobe, Dolores se acurrucaba contra Esperanza y le preguntaba en susurros si el cielo era tan grande para todos, o si también allí los pobres tenían que pedir permiso para entrar. El dueño del jacal, el hombre que acababa de darles el ultimátum, era el mismo que les había rentado el lugar por un precio excesivo, sabiendo que no tenían más opciones. Don Teodulo no actuaba solo. Siempre estaba respaldado por su cuñado, un funcionario del municipio, que sabía cómo mover los papeles para que los desalojos parecieran legales y justos ante la ley. Para ellos, Esperanza y sus 4 hijos no eran más que un estorbo en una tierra que de pronto había cobrado interés para alguien con más recursos que una viuda desesperada. La injusticia de la situación pesaba en el aire tanto como el calor del mediodía, creando una atmósfera de opresión que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente para la protagonista. Cuando los hombres se marcharon en su camioneta vieja, dejando una estela de humo y arrogancia, Esperanza se quedó de pie en el centro del patio, mirando la tierra reseca que parecía burlarse de su miseria. No hubo llanto ni gritos, solo una decisión silenciosa que se instaló en su pecho como una piedra que no se puede mover. Sabía que tenía 15 días para encontrar una salida, pero en un pueblo donde todos le daban la espalda, las opciones eran tan escasas como el agua en tiempo de sequía. Sus hijos se acercaron a ella, formando un círculo de protección silenciosa, esperando que su madre, la mujer que siempre encontraba una solución, les dijera qué seguía en ese camino lleno de espinas. Esa tarde, el sol se ocultó tras los cerros con una furia rojiza, pintando las nubes de un color que recordaba a la tierra quemada. Esperanza se sentó en el umbral de la puerta, viendo cómo sus hijos compartían una tortilla dura remojada en agua con sal, el único alimento que les quedaba para terminar la jornada. Fue en ese momento de silencio absoluto, cuando el viento dejó de soplar y los grillos aún no empezaban su canto, que sintió que algo en el lugar era diferente. No era un sonido ni una visión, era una sensación que venía desde abajo, un peso en el suelo del patio que parecía estar llamándola, como si la tierra misma tuviera un secreto que ya no podía seguir guardando. La noche en el jacal no era un descanso, sino una vigilia amarga, donde el frío se convertía en una presencia física que calaba hasta los huesos de los niños amontonados sobre el petate. Esperanza permanecía despierta, escuchando la respiración rítmica de Luciana y los suspiros entrecortados de Silvano, mientras la luna filtraba una luz espectral a través de las láminas oxidadas del techo. El hambre era un dolor sordo en su propio estómago, un recordatorio constante de la despensa vacía y de la amenaza de don Teodulo que pendía sobre sus cabezas como una guadaña. En ese silencio absoluto,
donde el mundo parecía haber olvidado la existencia de su pequeña familia, la viuda comenzó a percibir una vibración extraña que no provenía del viento ni de los animales nocturnos, sino de la misma tierra que servía de piso a su miseria. Crisanto había sido un hombre de pocas palabras, un campesino que guardaba sus pensamientos con el mismo celo con que protegía la escasa semilla de la siembra. Esperanza recordaba sus manos callosas y su mirada perdida en el horizonte del patio durante las tardes de domingo, cuando el hombre se quedaba sentado en silencio absoluto, fumando un cigarro de hoja, mientras observaba un punto fijo cerca de la barda de piedra. Nunca se quejó del cansancio, ni de la falta de dinero, pero en sus últimos días, había una urgencia en sus gestos, una forma de caminar por el terreno que sugería que algo le pesaba más que el trabajo diario. Ahora que él ya no estaba, su ausencia se sentía como un misterio sin resolver, un rompecabezas cuyas piezas estaban enterradas bajo el polvo del olvido. Fue en medio de esa penumbra, cuando el primer golpe sordo resonó bajo sus pies, un ruido hueco que parecía venir de las entrañas mismas de la propiedad. Esperanza se incorporó con el corazón galopando contra sus costillas, conteniendo el aliento para no despertar a los pequeños que dormían en un sueño inquieto. No era el crujido de la madera vieja, ni el movimiento de algún roedor bajo el adobe, sino un sonido deliberado, como si alguien o algo estuviera llamando desde la profundidad. La viuda puso la palma de la mano sobre el suelo de tierra apisonada y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche, una conexión eléctrica con el pasado que Crisanto le había dejado como una herencia invisible. Impulsada por una curiosidad que rozaba la desesperación, salió al patio donde la claridad de la luna pintaba las sombras de los arbustos con un matiz plateado y traicionero. Sus pies descalzos no sentían la aspereza de las piedras mientras caminaba hacia el rincón que su marido solía vigilar con tanto ahínco antes de que el caballo desbocado terminara con su vida. Allí, cerca de la barda donde la tierra parecía más oscura y compacta, Esperanza notó una depresión circular que no debería estar ahí. Un cambio sutil en la superficie del terreno, que solo el ojo atento de una mujer con el alma en vilo podría detectar. Se arrodilló, sintiendo que la tierra estaba más fresca en ese punto específico, como si guardara una humedad que el sol no había logrado evaporar. Al amanecer, el peso de la realidad volvió a caer sobre sus hombros con el primer canto de los gallos lejanos, recordándole que el tiempo de don Teodulo seguía corriendo. Esperanza se encaminó al río con la carga de ropa ajena sobre la cabeza, caminando por los senderos polvorientos, donde los vecinos evitaban su mirada, para no tener que reconocer su propia indiferencia. En el pueblo, la viuda era una sombra que incomodaba, un recordatorio de que la desgracia podía tocar a cualquier puerta, y que la caridad era un lujo que pocos se permitían en tiempos de escasez. Cada vez que restregaba las prendas contra las piedras del arroyo, sus pensamientos volvían a la mancha de tierra en el patio, a ese ruido hueco que le había robado el sueño y le devolvía una esperanza peligrosa. Celestino regresó por la tarde con los brazos cargados de leña seca y el rostro sucio de hollín, mostrando un orgullo triste por haber cumplido con su tarea de hombre de la casa. El niño de 9 años intentaba imitar la zancada firme de su padre, pero sus piernas flacas y sus ojos cansados revelaban que la carga era demasiado pesada para su corta edad. Esperanza lo recibió con un abrazo silencioso, sintiendo los huesos de su hijo a través de la camisa remendada, y le prometió que pronto las cosas cambiarían, aunque por dentro no supiera cómo cumplir esa promesa. El pequeño Silvano jugaba cerca de ellos con un trozo de madera, ajeno a los planes de desalojo y a la guerra silenciosa que su madre estaba empezando a librar contra el destino. Luciana observaba a su madre con una agudeza que asustaba, notando cómo Esperanza desviaba la mirada hacia el rincón del patio cada vez que pensaba que nadie la veía. La niña de 11 años entendía que el silencio de su progenitora no era de derrota, sino de una concentración intensa, una forma de buscar una grieta en la muralla de la injusticia que las rodeaba. Esa tarde, mientras ayudaba a preparar las tortillas con la escasa masa que quedaba, Luciana le preguntó si el espíritu de papá todavía caminaba por la propiedad.
porque ella también sentía que el aire del patio estaba cargado de algo que no lograba explicar con palabras. Esperanza solo le apretó la mano, sintiendo que el vínculo entre ellas era lo único que las mantenía a flote en medio de la tormenta. La presión de don Teodulo se sentía en cada rincón del jacal, una sombra que oscurecía hasta los pocos momentos de paz que lograban arrebatarle al día. El hombre gordo solía pasar con su camioneta por el camino principal, deteniéndose unos segundos para observar la propiedad con una codicia que no lograba ocultar tras su máscara de hombre de negocios. Para Esperanza, cada vuelta de las ruedas del vehículo era un recordatorio de que solo quedaban unos pocos amaneceres antes de verse en la calle con sus 4 hijos y sus escasas pertenencias. Esa urgencia comenzó a transformarse en una fuerza física, una energía que la empujaba a buscar en la tierra lo que el mundo de los vivos le negaba con tanta crueldad y desprecio. La segunda noche después de la visita del dueño, el sonido volvió a manifestarse con una intensidad que hizo vibrar las pocas pertenencias que guardaban en la habitación única. Esta vez no fue un solo golpe, sino una secuencia rítmica que parecía imitar los latidos de un corazón cansado, una llamada persistente que obligó a Esperanza a levantarse de nuevo. Los niños dormían profundamente, agotados por un día de privaciones y juegos bajo el sol inclemente, sin sospechar que su madre estaba a punto de desafiar las leyes de la lógica y la naturaleza. La viuda buscó en el rincón de las herramientas y encontró una coa vieja, el único objeto de metal que Crisanto había logrado salvar de las deudas antes de morir, y salió al encuentro de la oscuridad. Bajo la luz de una vela protegida por sus propias manos, Esperanza comenzó a marcar el perímetro de la zona circular que había identificado la noche anterior, sintiendo que cada movimiento era una oración al cielo. El cansancio de sus músculos parecía desaparecer ante la descarga de adrenalina que recorría su cuerpo, transformando su debilidad en una determinación de hierro que no conocía el miedo. Sabía que si don Teodulo o alguno de sus hombres la descubrían cavando en medio de la noche, la acusarían de locura o de algo peor, pero el riesgo era mínimo comparado con la certeza de que no tenía nada más que perder. Con el primer golpe de la herramienta sobre la tierra, Esperanza sintió que finalmente estaba empezando a desenterrar la verdad que su marido se había llevado a la tumba. La herramienta de metal, vieja y sin mango, se hundía en la tierra con un crujido seco que Esperanza sentía hasta en las muñecas. Cada palada era una pequeña victoria contra el destino, un acto de rebeldía en medio de un patio que solo había conocido el olvido y la aridez. La viuda no se permitía pensar en el cansancio, solo en el ritmo constante de la coa golpeando el suelo, buscando esa respuesta que Crisanto no pudo darle en vida. El polvo se levantaba en pequeñas nubes que se pegaban a su piel sudorosa, mezclándose con el luto que parecía haberse vuelto parte de su anatomía. No había gloria en el esfuerzo, solo la necesidad bruta de una madre que sabe que el tiempo se agota y que la tierra es su última aliada. Crisanto siempre fue un hombre de silencios profundos, de esos que entierran sus miedos y sus esperanzas bajo una capa de trabajo incansable. Esperanza recordaba cómo él solía caminar por este mismo rincón del patio, mirando el suelo con una fijeza que ella nunca cuestionó, respetando ese espacio sagrado de su intimidad. Ahora comprendía que su marido estaba construyendo un refugio invisible, un seguro contra la desgracia que presentía en los campos de la hacienda, donde finalmente encontró la muerte. No era avaricia lo que movía a aquel hombre, sino el terror de dejar a sus hijos en el desamparo total, en un mundo donde la justicia tiene el precio que don Teodulo y sus socios le imponen a los desposeídos. Dentro del jacal, el silencio de los niños era tan denso que podía cortarse con el mismo filo de la herramienta de labranza. Luciana permanecía alerta, con los ojos abiertos en la penumbra, cuidando que el sueño de Silvano no se viera interrumpido por los ruidos que venían del exterior. Había una complicidad tácita entre la madre y la hija mayor, una comprensión de que la supervivencia exigía secretos que pesaban más que las piedras de la barda. Afuera, la noche continuaba su curso indiferente,
ocultando bajo su manto de sombras la labor desesperada de una mujer que había decidido no pedirle nada más a los vivos y buscar su sustento en las entrañas de la tierra que otros despreciaban por estéril. El esfuerzo empezó a pasarle factura a su cuerpo mal alimentado, con calambres que subían por sus pantorrillas y un fuego agudo que le quemaba los pulmones a cada bocanada de aire frío. Esperanza sentía que sus costillas se apretaban contra su corazón galopante, mientras el sudor gélido le nublaba la vista, obligándola a detenerse por unos segundos que parecieron eternos. Sus manos, llenas de llagas abiertas que supuraban un dolor punzante, se aferraban a la coa con la fuerza de quien se agarra a un tablón en medio de un naufragio. El colapso físico amenazaba con derribarla, pero el pensamiento de las miradas de sus hijos, hambrientos y asustados, actuaba como un resorte que la mantenía de pie en el abismo de la fatiga. Después de lo que parecieron horas de lucha contra la costra dura del terreno, la herramienta chocó con algo que no sonó a piedra ni a raíz. Fue un golpe metálico, un sonido seco que vibró a través de la madera de la coa y llegó hasta el centro del pecho de Esperanza. La viuda se dejó caer de rodillas, usando sus dedos para apartar la tierra suelta con una urgencia que rayaba en la locura, sintiendo la textura de una lata oxidada y fría bajo sus yemas. No gritó, ni siquiera suspiró, pero sus ojos se llenaron de una claridad nueva que desafiaba la oscuridad de la noche zacatecana. Allí estaba el rastro de Crisanto, el secreto que el hombre había enterrado antes de que el caballo desbocado le robara la voz para siempre. En el pueblo, nadie sospechaba que la viuda de Villanueva estaba a punto de cambiar su suerte, pues para todos, ella seguía siendo el símbolo de la exclusión social absoluta. Don Teodulo seguramente dormía tranquilo en su cama de sábanas limpias, soñando con los negocios que haría una vez que lograra sacar a esa familia molesta de sus dominios, con el respaldo del regidor. La indiferencia de los vecinos era una barrera tan alta como los cerros que rodeaban Juchipila, una muralla de prejuicios que dictaba que los pobres deben aceptar su miseria con humildad y sin hacer preguntas. Pero Esperanza, arrodillada en su patio polvoriento, ya no pertenecía a ese orden de resignación y silencio que la comunidad le exigía por su condición de mujer sola. Con un esfuerzo que le arrancó un gruñido ahogado, logró desenterrar un objeto envuelto en una tela gruesa y manchada por la humedad de los años. Era un bulto pesado, atado con un cordel que se deshacía al tacto, revelando una lata de metal que Crisanto había soldado con la destreza de un artesano que oculta una joya. Esperanza abrazó el objeto contra su pecho, sintiendo que el frío del metal era la última caricia de su marido, una prueba de que él nunca las había abandonado del todo, a pesar de lo que dijeran los patrones de la hacienda. La tierra alrededor del agujero parecía ahora un campo de batalla donde la dignidad humana había librado su primera victoria contra el hambre y la injusticia social. El peso del bulto hizo que sus brazos temblaran violentamente, con un dolor espasmódico que le recorría los tendones desde los hombros hasta las puntas de los dedos. Esperanza sentía que el aire le faltaba, con una presión en el esternón que le impedía tragar saliva, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a dar vueltas en una espiral de sombras y luces fatuas. Sus rodillas, magulladas y sangrantes por el roce constante con la tierra pedregosa, cedieron por un momento, obligándola a apoyarse contra la barda de piedra para no desplomarse en el suelo. El cansancio extremo era una marea negra que amenazaba con arrastrarla, pero el contacto con el metal de la lata le devolvía una chispa de conciencia que la mantenía anclada a la realidad de su descubrimiento. Llevó el objeto al interior del jacal con el sigilo de una sombra, cuidando de no hacer ruido sobre el piso de tierra para no alertar a los pequeños que seguían inmersos en sus sueños de harina y paz. Luciana se incorporó en el petate, con los ojos muy abiertos, viendo cómo su madre colocaba el bulto misterioso sobre la mesa coja que servía de único mueble en la habitación. No hubo palabras entre ellas, solo un intercambio de miradas que sellaba un pacto de sangre y silencio contra el mundo exterior que las acechaba con sus leyes y sus desalojos. Bajo la débil luz de la vela, Esperanza comenzó a retirar los restos de tela podrida,
revelando la superficie oxidada de una caja que guardaba el futuro de 4 niños que la sociedad ya había dado por perdidos. Al abrir la tapa con la punta de la coa vieja, el brillo de las monedas de plata y el fajo de billetes gastados iluminó el rostro de la viuda con una intensidad que ninguna lámpara de la hacienda podría igualar. Allí estaban los ahorros de una vida de privaciones, el sacrificio de Crisanto transformado en un tesoro que ahora clamaba por ser usado para defender la tierra donde sus hijos habían nacido y crecido. Esperanza supo en ese instante que no huiría de don Teodulo, ni aceptaría su injusticia con la cabeza baja, pues ahora tenía los recursos para pelear y la memoria de un hombre que había muerto protegiendo su derecho a la existencia. El secreto del suelo del patio había sido revelado, y con él, el inicio de una redención silenciosa que Juchipila no olvidaría jamás. Esperanza permaneció sentada frente a la mesa, observando el brillo opaco de la plata, como quien mira un milagro que ha llegado demasiado tarde para evitar el dolor, pero justo a tiempo para evitar el desahucio. El aire en el jacal parecía haberse vuelto más denso, cargado con la presencia invisible de Crisanto, quien había guardado cada centavo con un celo que ahora cobraba un sentido heroico y desesperado. No era solo metal lo que había en esa lata, era el sudor de años, el hambre aguantada en silencio, y el amor de un hombre que sabía que su única forma de proteger a su familia era desde el silencio de la tierra. La viuda sintió que el peso de su responsabilidad cambiaba. Ya no se trataba solo de sobrevivir al día, sino de honrar ese sacrificio con una inteligencia que no sabía que poseía. Entre las monedas, Esperanza encontró un sobre de papel amarillento, envuelto en tela encerada para resistir la humedad que todo lo pudre bajo el suelo del patio. Con las manos todavía temblorosas por el esfuerzo físico de la excavación, desplegó el documento y reconoció la letra apretada de su marido. Esa caligrafía torcida, de quien aprendió a escribir ya de grande, con más voluntad que destreza. La carta no contenía palabras de amor romántico, sino instrucciones precisas. Una hoja de ruta para una batalla legal que él mismo había comenzado a preparar antes de que el destino le cerrara los ojos. Crisanto mencionaba un nombre que Esperanza grabó en su memoria como una oración de guerra. Evaristo Mondragón, un abogado de Tlaltenango que guardaba el secreto de la propiedad original de esas tierras. El documento explicaba que el jacal y el patio reseco no eran tierras sin dueño, sino parte de una herencia antigua que don Teodulo había intentado usurpar mediante el engaño y la intimidación sistemática. Crisanto había descubierto que existían escrituras legítimas que vinculaban a su familia con el terreno, y que el silencio de la comunidad era cómplice de un robo que se perpetuaba por la falta de recursos de los legítimos herederos. La carta instaba a Esperanza a no tener miedo, a usar el dinero para pagar los servicios del abogado, y a no rendirse frente a las amenazas de los poderosos de la región. La viuda comprendió que su marido no solo le había dejado dinero, sino la dignidad de una causa justa, un arma de papel y tinta que era mucho más peligrosa que cualquier herramienta de labranza. Con el primer asomo de claridad en el horizonte, Esperanza ocultó la lata bajo el colchón de paja, cubriéndola con los trapos viejos que servían de lecho a su miseria, sabiendo que el peligro ahora era mayor que antes. El secreto del patio ya no estaba en la tierra, sino en su pecho, y cualquier descuido podía alertar a los hombres de don Teodulo, quienes seguramente vigilaban sus movimientos con la paciencia de los predadores. La viuda sintió una urgencia nueva por alejarse del jacal y buscar la protección de la ley antes de que la codicia de sus enemigos cerrara el círculo sobre ella y sus 4 hijos. No había tiempo para dudas. La decisión estaba tomada, y el camino hacia Tlaltenango se presentaba como la única ruta posible hacia una redención que no admitía demoras ni titubeos. Los niños despertaron con el ruido del fogón que Esperanza había encendido temprano, preparando unas tortillas más gruesas y firmes que de costumbre, gracias a un poco de masa que había conseguido intercambiar la tarde anterior. Luciana observó el rostro de su madre,
y notó una chispa de determinación que no estaba allí el día que don Teodulo dictó su sentencia de desalojo. No hubo explicaciones sobre el hallazgo nocturno, pero el ambiente en el desayuno era diferente, menos pesado, como si la esperanza hubiera encontrado una rendija por donde filtrarse en medio de las paredes agrietadas de adobe. Esperanza les pidió que se mantuvieran juntos y que no se alejaran del jacal, mientras ella realizaba un viaje necesario al pueblo vecino, prometiéndoles que a su regreso el futuro tendría un color distinto al del polvo del patio. El viaje a Tlaltenango comenzó bajo un sol que todavía no quemaba, pero que prometía un mediodía inclemente sobre los senderos polvorientos que cruzaban el desierto. Esperanza caminaba con paso firme, llevando el dinero y los documentos ocultos en un doble fondo de su cubeta de lavandera, simulando que se dirigía a una jornada más de trabajo pesado para no levantar sospechas entre los vecinos. Cada kilómetro recorrido era un acto de fe, un alejamiento necesario de la zona de influencia de quienes la oprimían, sintiendo que el peso del secreto la hacía caminar con una dignidad que no recordaba haber tenido. El paisaje de nopales y piedras parecía ser testigo mudo de su travesía, guardando el silencio cómplice de una naturaleza que conocía bien las historias de lucha y de fe de quienes no tienen nada más que su voluntad. A medida que avanzaba, la sensación de ser observada se intensificaba, obligándola a mirar hacia atrás con una frecuencia que revelaba su estado de alerta constante ante el peligro de una emboscada. Don Teodulo no era hombre de dejar cabos sueltos, y Esperanza sabía que su repentina ausencia del jacal podía ser interpretada como un movimiento sospechoso por parte de sus informantes en el mercado de Juchipila. El calor empezó a deformar el aire sobre la carretera, creando espejismos de agua que desaparecían al acercarse, recordándole la fragilidad de su situación si no lograba llegar a tiempo a la oficina del abogado Mondragón. Su cuerpo, aunque debilitado por meses de privaciones, respondía con una resistencia asombrosa, impulsado por la necesidad vital de asegurar un techo para Luciana, Celestino, Dolores y el pequeño Silvano. Tlaltenango apareció en la distancia como un conjunto de techos de teja y torres de iglesia que prometían un orden distinto al del abandono rural que rodeaba su jacal. La entrada al pueblo fue un choque sensorial para la viuda, acostumbrada al silencio de su patio y al ruido de la ropa siendo golpeada contra las piedras del arroyo. La gente caminaba por las calles empedradas con una prisa que ella no comprendía, ignorando a la mujer de vestido remendado y cubeta de madera que buscaba una dirección específica con ojos ansiosos. El contraste entre su pobreza extrema y la aparente prosperidad de los comerciantes del centro la hizo sentir una punzada de exclusión social, pero no se detuvo, pues sabía que dentro de su cubeta cargaba con la llave para romper esas cadenas de invisibilidad. Encontró la oficina del abogado en una calle secundaria, un sobrado de 2 plantas con una escalera de madera que crujía bajo sus pies cansados, anunciando su llegada con un sonido que le devolvió los nervios de la excavación nocturna. Al llegar frente a la puerta de madera oscura, Esperanza dudó por un momento, sintiendo que su condición de viuda pobre era una barrera insalvable para acceder a la justicia que se administraba en esos despachos. Se ajustó el chal sobre los hombros y respiró profundo, recordando la letra de Crisanto y el brillo de la plata que ahora pesaba más que nunca en su carga. Empujó la puerta con suavidad, y se encontró en un despacho lleno de libros y expedientes acumulados, un templo de papel donde se guardaban los destinos de muchos que, como ella, buscaban una salida al abismo. Evaristo Mondragón la recibió con una cortesía profesional que pronto se transformó en una sorpresa genuina al reconocer el nombre de Crisanto Fuentes en los documentos que Esperanza desplegó sobre su mesa. El abogado, un hombre de lentes redondos y mirada astuta, leyó la carta de su marido y examinó las escrituras con un silencio que hizo que el corazón de la viuda se detuviera por varios segundos. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre se quitó los lentes y la miró directamente a los ojos, reconociendo en ella la misma determinación que su marido le había descrito años atrás. «Señora,
Estas tierras no solo son suyas, sino que han sido objeto de un fraude masivo por parte de quienes ahora intentan expulsarla, dijo el abogado, confirmando que la batalla por la dignidad acababa de entrar en una etapa decisiva. El abogado Mondragón comenzó a desglosar el laberinto de leyes agrarias que regían aquel suelo reseco, mientras Esperanza escuchaba con una atención que rayaba en la devoción religiosa. Cada palabra técnica era una piedra más en la honda que estaba construyendo para derribar al gigante de la codicia que pretendía dejarla sin techo. Evaristo le explicó que el dinero de Crisanto no era solo para sobrevivir, sino para iniciar un juicio de nulidad contra el título falso que don Teodulo ostentaba ante el municipio. La viuda sentía que el aire del despacho era el primero que no le pesaba en el pecho desde el entierro. Una bocanada de dignidad que le devolvía el color a sus mejillas curtidas por el sol. Al salir del despacho, Esperanza se detuvo en una tienda de abastos para comprar un saco de harina de primera y un poco de manteca, permitiéndose por primera vez el lujo de no regatear cada centavo. Caminaba por Tlaltenango cargando la cubeta con una ligereza que desconcertaba a los transeúntes, quienes veían en ella a una simple lavandera y no a la dueña legítima de un pedazo de historia. El peso del dinero restante, ahora convertido en recibos y promesas legales, era una carga que llevaba con orgullo bajo el doble fondo de madera. Cruzó el umbral del pueblo hacia el camino real, sintiendo que sus pies ya no buscaban el polvo para esconderse, sino que marcaban un territorio que pronto sería reconocido como suyo por derecho y ley. El regreso al jacal fue una travesía marcada por el silencio de los campos y el presentimiento de que la paz sería breve y costosa. Al acercarse a su propiedad, divisó a lo lejos la camioneta de don Teodulo estacionada cerca de la barda de piedra, una mancha oscura que ensuciaba la claridad de la tarde. El miedo intentó cerrarle la garganta, pero el contacto físico con el saco de harina le recordó que ahora tenía algo más que súplicas para defender a sus hijos. Los hombres del dueño la observaron pasar con una burla pintada en el rostro, sin sospechar que la mujer que veían regresar con la cubeta vacía llevaba consigo la sentencia de muerte para sus ambiciones y su arrogancia de patrones. Dentro de la habitación única, los niños la recibieron con una algarabía contenida, atraídos por el olor de la harina fresca y la mirada encendida de su madre. Esperanza reunió a Luciana, a Celestino Dolores y al pequeño Silvano, pidiéndoles que se sentaran en círculo sobre el piso de tierra que esa noche les había revelado su secreto más profundo. Les habló con una voz nueva, firme y serena, explicándoles que el sacrificio de su padre no había sido en vano, y que ahora tenían un abogado que pelearía por ellos en la ciudad. No les prometió riquezas, pero sí les aseguró que nadie los sacaría de allí a la fuerza, pues la tierra tenía memoria, y la ley finalmente empezaba a escuchar sus nombres olvidados. El cansancio físico de la caminata y la tensión acumulada estallaron en su cuerpo con una descarga de temblores que la obligaron a sentarse contra la pared de adobe. Esperanza sentía que sus pulmones estaban llenos de agujas gélidas, mientras una migraña punzante le martilleaba las sienes con el ritmo de la camioneta que se alejaba por el camino principal. No era un dolor de derrota, sino la reacción violenta de una anatomía que había sido llevada más allá de sus límites naturales para alcanzar una meta imposible. Sus manos, todavía marcadas por la excavación, se aferraron a sus rodillas mientras esperaba que el mundo dejara de girar en esa espiral de sombras y luces que el agotamiento extremo le regalaba como un castigo. Una vez recuperada la calma, se dedicó a esconder los documentos legales y el resto del dinero en un hueco secreto que Celestino la ayudó a preparar detrás de un nicho de la Virgen. La complicidad del niño de 9 años fue absoluta, moviéndose con el sigilo de un animal del monte que sabe que su vida depende de no dejar rastro alguno. Esperanza selló la grieta con un poco de barro fresco, cubriéndola con una estampa religiosa, para que pasara desapercibida ante cualquier registro imprevisto que don Teodulo ordenara realizar. Se sintió más segura sabiendo que el futuro de su familia ya no dependía de la suerte, sino de una estrategia que se gestaba en el silencio absoluto de su hogar, amenazado por la codicia ajena.
En Juchipila, el cambio de postura en la viuda de Villanueva no pasó inadvertido para los ojos curiosos de las vecinas que lavaban en el río. Esperanza ya no bajaba la cabeza cuando pasaba frente a la presidencia municipal, ni caminaba por las orillas del camino para no estorbar el paso de los caballos y las carretas. Ese orgullo silencioso fue interpretado como una falta de respeto o una locura nacida del duelo, pero nadie se acercó a ofrecerle una palabra de aliento o una mano para aliviar su carga diaria. La exclusión social seguía siendo una barrera invisible pero palpable, una muralla de indiferencia que la comunidad mantenía como una forma de protegerse contra la desgracia ajena, que siempre parece contagiosa y peligrosa. Don Teodulo apareció 2 días después, con el rostro más rojo de lo habitual y una impaciencia que se traducía en golpes rítmicos de su fusta contra su bota de montar. Se detuvo en la entrada del patio, olfateando el aire como si buscara el rastro de una traición que todavía no podía nombrar, pero que sentía en la mirada fija de Esperanza. La viuda lo recibió frente a la puerta del jacal, sin cruzar los brazos, manteniendo una distancia que el hombre no se atrevió a romper con su habitual prepotencia física. No hubo palabras de desalojo esta vez, solo un aviso de que el plazo se acortaba, y que la ley del municipio no tendría piedad con quienes desafiaran la autoridad de los que ostentaban el título de propiedad. La cena de esa noche fue un festín de tortillas calientes y frijoles refritos con un toque de manteca, un aroma que parecía haber purificado el aire viciado de adobe y abandono. Las niñas comían con una lentitud respetuosa, saboreando cada bocado como si fuera una ofrenda de paz en medio de la guerra que se libraba afuera de sus paredes de barro. Esperanza observaba a Silvano, quien finalmente había dejado de llorar por el frío, sintiendo que cada gramo de comida era una inversión en la fuerza que sus hijos necesitarían para los días de incertidumbre. La banalidad del acto de cocinar se transformó en un ritual de resistencia, un recordatorio de que la vida continúa incluso cuando los poderosos intentan apagarla con sus leyes y sus amenazas de olvido. El primer trueno legal resonó en el pueblo cuando el notificador del juzgado de distrito llegó a la casa de don Teodulo con un pliego de documentos sellados en Tlaltenango. El abogado Mondragón había actuado con una celeridad asombrosa, interponiendo una medida cautelar que paralizaba cualquier intento de desalojo hasta que se resolviera la autenticidad de las escrituras enterradas. El murmullo en la plaza principal creció como una marea cuando se supo que la viuda pobre del jacal había desafiado al dueño del monte ante una autoridad superior a la del municipio. Fue el miniclímax de una historia que apenas comenzaba a revelar sus verdaderas dimensiones, un punto de no retorno donde la humillación pública de los opresores empezaba a tomar forma bajo la luz del sol. La noticia del amparo legal cayó sobre la hacienda de don Teodulo como un rayo en tiempo de secas, desatando una furia que el hombre no se molestó en ocultar ante sus peones. En el pueblo, los rumores corrían más rápido que el viento, y el nombre de Esperanza Villanueva empezó a sonar en las esquinas, ya no con lástima, sino con una mezcla de asombro y sospecha. El cacique no podía creer que una mujer sin nada, una viuda que apenas tenía para mal comer, hubiera encontrado la manera de desafiar su autoridad ante un juzgado de distrito. Los hombres del regidor merodeaban el jacal con mayor frecuencia, susurrando amenazas que se perdían entre las láminas oxidadas, pero sin atreverse todavía a romper el sello oficial que protegía la entrada del patio. En el mercado de Juchipila, el aire se sentía distinto cuando Esperanza se acercaba a los puestos de verduras con su rebozo ceñido al pecho. Las mismas mujeres que antes le negaban el saludo, ahora la observaban con ojos inquisidores, tratando de descifrar de dónde había sacado el valor y los recursos para contratar a un abogado de Tlaltenango. El aislamiento social, lejos de romperse, se transformó en una vigilancia silenciosa, una barrera de cuchicheos que la seguía mientras ella buscaba los granos necesarios para la semana. A pesar de la victoria legal momentánea, la viuda sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que, en esos pueblos, la ley suele ser una palabra que se escribe con tinta, pero se borra con el peso de la plata ajena. A la mañana siguiente,
Esperanza se dedicó a lavar la poca ropa de sus hijos en el arroyo, un acto de banalidad cotidiana que le servía para ordenar sus pensamientos en medio del caos. El agua fría golpeaba sus manos agrietadas mientras restregaba las camisas de Celestino y Silvano, recordando que cada fibra de esas telas era un pedazo de su dignidad que no estaba dispuesta a entregar. No había alegría en sus movimientos, solo una disciplina mecánica, una resistencia que se manifestaba en la fuerza con que golpeaba la ropa contra las piedras del lecho. Cada gota de agua que saltaba era un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía solo a ella, sino a la memoria de Crisanto y al futuro de las 4 bocas que dependían de su firmeza. Desde su oficina en Tlaltenango, el abogado Mondragón enviaba cartas que Esperanza recibía a través de un mensajero de confianza, documentos que detallaban el progreso de la investigación sobre el fraude de don Teodulo. El letrado había descubierto que las escrituras originales de la propiedad habían sido alteradas en los libros del municipio hace décadas, aprovechando el analfabetismo de los antiguos dueños. El caso era complejo y requería que la viuda presentara más pruebas de que su familia había habitado y cuidado ese pedazo de desierto de forma continua y pacífica. La estrategia legal exigía una paciencia de hierro, una espera que Esperanza vivía con el corazón en un hilo, sabiendo que el cacique estaba moviendo sus propias influencias para revertir el fallo del juez. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los cerros pintando el cielo de un naranja violento, 3 hombres a caballo se detuvieron frente a la barda de piedra del jacal. No eran los peones habituales, sino sujetos de mirada turbia, que no saludaron y se quedaron ahí, observando a los niños jugar en el patio con una fijeza intimidante. Uno de ellos, el que parecía liderar al grupo, escupió al suelo y señaló el rincón donde Esperanza había excavado la noche del hallazgo, soltando una risa seca que heló la sangre de la viuda. Fue una invasión silenciosa, una advertencia de que las paredes de adobe eran demasiado delgadas para protegerlos de quienes no sabían de leyes ni de amparos otorgados en la lejanía. Esperanza salió al patio con la mirada alta, sujetando con fuerza la mano de Luciana, quien ya entendía que el peligro tenía forma de hombres con sombrero y pistolas al cinto. No hubo gritos ni reclamos, solo un enfrentamiento de voluntades que se libraba en el espacio abierto entre el jacal y el camino real. La viuda sintió que sus pulmones se llenaban de un aire gélido, una presión en el centro del pecho que la obligaba a mantenerse rígida a pesar del temblor que amenazaba con traicionar sus piernas. Los jinetes finalmente dieron la vuelta y se alejaron al galope, levantando una polvareda que cubrió la entrada del patio, dejando tras de sí un silencio cargado de promesas de violencia y una incertidumbre que pesaba más que la noche. Dentro del jacal, Celestino y Dolores ayudaban a preparar la pequeña milpa que Esperanza había decidido sembrar en la parte trasera del terreno, usando las semillas que el dinero de Crisanto había permitido comprar. Los niños trabajaban con una seriedad que no correspondía a sus edades, moviendo la tierra con trozos de madera y retirando las piedras más grandes para que el brote tuviera una oportunidad contra la aridez. Había una esperanza frágil en ese gesto de sembrar en un lugar que todos consideraban muerto, un acto de fe que unía a los hermanos en una tarea común de supervivencia. Esperanza los observaba desde la sombra de la puerta, sintiendo que cada semilla enterrada era una declaración de pertenencia, un arraigo que don Teodulo no podría arrancar fácilmente del corazón de sus hijos. El calor de marzo era una manta pesada que asfixiaba el paisaje de nopales y piedras, convirtiendo el aire en una masa densa que dificultaba el trabajo diario. En el patio, el suelo se cuarteaba bajo el sol inclemente, revelando las cicatrices de la excavación que la viuda trataba de disimular con ramas secas y piedras sueltas. La sed se había convertido en una compañera constante, obligándolos a racionar el agua de la tinaja con una precisión dolorosa que dejaba los labios de Silvano siempre resecos. El ambiente sensorial del desierto recordaba a Esperanza que la naturaleza era tan dura como los hombres que intentaban quitarle su hogar, y que en esa tierra solo florecían los que tenían la raíz más profunda y la voluntad más amarga.
Buscando entre los papeles que Crisanto había dejado en la lata, Esperanza encontró un mapa antiguo de la región, un documento lleno de manchas de humedad que mostraba los límites originales de la comunidad. Allí, marcadas con una tinta que el tiempo no había logrado borrar del todo, estaban las coordenadas de un pozo comunal que había sido clausurado por don Teodulo años atrás para monopolizar el agua. Este descubrimiento era la pieza que el abogado Mondragón necesitaba para demostrar que el cacique no solo había robado tierras, sino que había privado a todo el pueblo de un recurso vital para su beneficio personal. La viuda comprendió que su lucha ya no era solo por su familia, sino por la memoria de un pasado donde el agua y la tierra eran de todos y no del más fuerte. Con el documento asegurado bajo su ropa, Esperanza se preparó para una nueva jornada de trabajo, sintiendo que cada paso la acercaba a un desenlace que Juchipila no esperaba. La tensión en el aire era casi sólida, una electricidad que anunciaba la tormenta legal que estaba a punto de estallar sobre la presidencia municipal y la hacienda de los patrones. No había vuelta atrás. El secreto del marido enterrado antes de morir se había transformado en un incendio que amenazaba con quemar los privilegios de los que siempre habían mandado en la región. Esperanza miró a sus 4 hijos, durmiendo en un rastro de paz, y supo que esa noche la tierra del patio volvería a hablarle, pero esta vez con una voz de justicia absoluta. La indiferencia del pueblo de Juchipila se volvió una costra dura, difícil de romper incluso con la noticia del amparo legal que protegía el jacal. Esperanza caminaba por las calles empedradas, sintiendo los ojos de los vecinos en su nuca, pero nadie se acercaba a preguntar cómo una viuda sin nada había logrado torcerle el brazo al hombre más rico de la región. El silencio de la plaza era una forma de complicidad con los poderosos, un muro invisible que dictaba que la pobreza debe ser mansa para no incomodar la paz de quienes lo tienen todo. La mujer no buscaba simpatía, sino el respeto que nace de la justicia, cargando sus mandados con una firmeza que Juchipila nunca había visto en una lavandera de su condición. En el patio, el árbol de limón que empezaba a brotar contra todo pronóstico se convirtió en el centro de las pocas horas de descanso que la viuda se permitía entre jornada y jornada. Esperanza cubría el rincón donde había excavado con piedras sueltas y ramas secas, borrando las huellas de su búsqueda nocturna para no tentar a la curiosidad de los informantes de don Teodulo. El suelo parecía guardar ahora una temperatura distinta, una calidez que subía por las plantas de sus pies y le recordaba que la memoria de Crisanto seguía allí, latiendo bajo el polvo. Celestino la ayudaba a retirar los escombros con una seriedad que le robaba años a su infancia, moviéndose con el sigilo de quien sabe que la tierra es su única aliada. Don Teodulo no tardó en enviar a su cuñado, el regidor, para intentar recuperar con intimidaciones lo que la ley empezaba a arrebatarle de las manos. El funcionario llegó a la puerta del jacal con una carpeta de papeles viejos y una voz cargada de una lástima falsa que Esperanza reconoció de inmediato como un arma de manipulación. Le habló de las complicaciones de los juicios largos, del costo de los abogados y de la posibilidad de perderlo todo si persistía en su terquedad de defender un pedazo de desierto. La viuda lo escuchó sin parpadear, manteniendo la mano apoyada en el marco de la puerta como una barrera física contra la injusticia que el hombre representaba con sus promesas de una paz comprada. Esa noche, el dolor en las manos de Esperanza se volvió un fuego punzante que le impedía cerrar los puños, un recordatorio de la excavación brutal que había realizado días atrás. Sentía que los tendones de sus brazos eran cuerdas tensas a punto de romperse, mientras un escalofrío gélido le recorría la espalda a pesar de la tibieza del aire nocturno. Sus dedos, hinchados y marcados por la tierra incrustada bajo las uñas, buscaban el alivio de un trapo húmedo, pero el ardor parecía nacer de los mismos huesos cansados de sostener la miseria. Fue una vigilia de espasmos silenciosos, donde el cuerpo le cobraba el precio de haber desafiado la naturaleza para desenterrar el futuro de sus 4 hijos hambrientos. Al día siguiente, el abogado Evaristo Mondragón envió a un muchacho con una correspondencia urgente que Esperanza recibió con el corazón en un hilo,
ocultándola de inmediato bajo su rebozo. El sobre contenía la noticia de que el antiguo pozo comunal, clausurado por la ambición de don Teodulo, era la prueba definitiva para demostrar el uso indebido de los terrenos colindantes al jacal. Mondragón pedía que la viuda identificara las marcas de propiedad que Crisanto había mencionado en su carta, señales que el tiempo y la maleza debían haber ocultado para los ojos desatentos. Esta nueva pieza del rompecabezas legal le devolvió a Esperanza una energía que su cuerpo agotado ya no recordaba poseer, transformando su miedo en una estrategia de guerra silenciosa. Mientras Silvano jugaba con unas piedras en el umbral, Esperanza se sentó a su lado para observar cómo el pequeño Dolores intentaba imitar el ritmo de sus manos al preparar las pocas tortillas de la cena. Había una belleza amarga en esa escena doméstica, una normalidad que se sostenía apenas por el hilo de un amparo judicial que el cacique intentaba cortar cada mañana. La madre acarició el cabello de sus hijos, sintiendo el peso de la responsabilidad de no fallarles, de no permitir que la codicia de los vivos volviera a sepultarlos en el desamparo total. La banalidad de la cocina se convirtió en un ritual de resistencia absoluta, donde cada grano de maíz era una declaración de independencia frente a quienes querían verlos en la calle. La noticia de que la viuda de Villanueva estaba ganando terreno en los tribunales de la capital empezó a calar en el ánimo de los trabajadores de la hacienda. Algunos peones, cansados de las humillaciones de don Teodulo, comenzaron a mirar el jacal con una mezcla de respeto y esperanza secreta, viendo en esa mujer un símbolo de lo que ellos no se atrevían a hacer. El regidor se dio cuenta de este cambio en la atmósfera del pueblo y aumentó la vigilancia sobre la propiedad, prohibiendo que nadie se acercara al patio de Esperanza bajo amenaza de multas arbitrarias. El jacal se convirtió en una isla de dignidad rodeada por un mar de desconfianza y miedo, donde el silencio era la única moneda de cambio posible entre los habitantes de Juchipila. El calor de finales de marzo se volvió una presión sofocante sobre el pecho de Esperanza, obligándola a buscar aire cerca de las grietas de las paredes de adobe para no desfallecer. Sentía que la piel de su rostro se tensaba hasta el punto de la ruptura, mientras el sudor salado le quemaba los ojos y le nublaba la vista en medio de la jornada de lavado. Una náusea repentina la obligó a arrodillarse sobre la tierra seca del patio, sintiendo que el suelo daba vueltas en una espiral de polvo y sombras que amenazaba con arrastrarla al vacío. El agotamiento ya no era solo físico, sino una carga emocional que le hacía sentir el latido del corazón como un tambor de guerra golpeando contra sus propias costillas. El abogado Mondragón llegó una tarde de forma discreta, bajando de una mula cansada para no llamar la atención de los informantes que merodeaban la entrada de la propiedad. Traía consigo los mapas que Crisanto había rescatado del olvido y que ahora servían para delimitar las hectáreas que el cacique había robado mediante la falsificación de firmas en los libros del municipio. Juntos, en la penumbra del jacal, revisaron los documentos con la urgencia de quienes saben que la verdad es un arma que debe ser disparada en el momento exacto para no fallar. El letrado reconoció en la viuda una inteligencia intuitiva, una capacidad de leer el terreno que era vital para desarticular la red de mentiras que don Teodulo había tejido durante décadas. Esperanza preparó una última visita al pueblo para enfrentar al dueño en la próxima audiencia pública que se celebraría en la presidencia municipal, sabiendo que ese sería el momento de la verdad definitiva. No buscaba una reconciliación, sino la restitución total de lo que Crisanto había defendido con su silencio y su sacrificio bajo el suelo del patio. Se miró en el pequeño trozo de espejo que le quedaba, ajustando su vestido de luto, con una dignidad que Juchipila no podría ignorar por más tiempo, a pesar de sus prejuicios y su indiferencia. Estaba lista para dejar de ser la sombra que incomodaba y convertirse en la mujer que reclamaba su lugar en el mundo, impulsada por el secreto que la tierra finalmente le había permitido desenterrar. La justicia es un animal lento que se alimenta de la paciencia de los que no tienen nada, y Esperanza lo comprendió mientras observaba al regidor alejarse con su paso de hombre que se cree dueño de la verdad. No había odio en su mirada, sino una claridad helada,
La certeza de que las palabras elegantes del funcionario eran solo envoltorios para una codicia que no conocía límites de decencia. La viuda sabía que el tiempo del desprecio estaba llegando a su fin, no por un milagro, sino por la fuerza de esos papeles que Crisanto había rescatado del olvido antes de que la tierra lo reclamara. Cada paso que daba hacia el interior de su jacal era una reafirmación de su derecho a existir, un desafío silencioso a los siglos de humillación que las mujeres de su casta habían soportado sin queja. El cuerpo de Esperanza, sin embargo, no compartía la victoria de su espíritu y le recordaba su fragilidad con espasmos de dolor que le nublaban la vista al mediodía. Sentía que sus huesos eran de cristal viejo, a punto de quebrarse bajo el peso de la responsabilidad de alimentar a 4 bocas que solo conocían la escasez de granos. El cansancio era una costra que se le pegaba a la piel junto con el polvo del desierto, una fatiga que no se iba con el sueño inquieto sobre el petate de paja. A pesar del fuego que le quemaba los pulmones, la mujer se mantenía erguida frente a sus hijos, ocultando las llagas de sus manos bajo el delantal de luto que ya empezaba a deshilacharse por las orillas. Esa tarde se dedicó a limpiar las pocas herramientas que quedaban en el patio, un acto de banalidad que le permitía vigilar los movimientos de los peones de don Teodulo. Con un trapo viejo y un poco de aceite de lámpara, frotaba el metal de la coa con una dedicación que parecía un ritual de preparación para la siembra que vendría. Silvano la observaba desde la sombra, fascinado por el brillo que empezaba a surgir del óxido, mientras Celestino buscaba piedras planas para marcar el lindero de lo que ahora sabían que era legítimamente suyo. No había prisa en sus movimientos, solo una calma inquietante, la disciplina de quien ha aprendido que el trabajo manual es la mejor forma de acallar los gritos del miedo. La tensión en el ambiente se volvió casi sólida cuando una camioneta desconocida se detuvo en el camino real, levantando una polvareda que cubrió los nopales con una capa de color ceniza. No era el vehículo de los patrones, sino un transporte oficial cargado de hombres que traían cintas de medir y estacas de madera para delimitar el terreno. Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, una presión en el centro del pecho que la obligaba a sujetarse del marco de la puerta para no caer de rodillas. Los hombres no hablaron con ella, pero sus gestos autoritarios y sus miradas de soslayo eran una advertencia de que la propiedad del suelo ya no era un secreto que solo la tierra guardaba. Crisanto había muerto en la oscuridad de una mina, pero su luz parecía brillar ahora con más intensidad en cada rincón del patio que él mismo había cuidado con tanto celo. Esperanza recordaba sus palabras sobre la tierra roja y el agua que se escondía bajo las piedras, secretos que él le confió en susurros antes de que el destino le cerrara la boca. Ahora, comprendía que su marido no solo le había dejado un tesoro de plata, sino la llave para liberar a toda la comunidad de la tiranía del agua que don Teodulo controlaba. El sacrificio de ese hombre, antes enterrado por la vergüenza de la pobreza, emergía ahora como el pilar sobre el cual ella construiría el futuro de Luciana, Celestino, Dolores y el pequeño Silvano. Desde su despacho en Tlaltenango, el abogado Evaristo Mondragón enviaba cartas que confirmaban que el fraude de las escrituras era más profundo de lo que habían imaginado inicialmente. El letrado había encontrado registros de 1830 que demostraban que las tierras de la viuda Villanueva nunca habían sido vendidas legalmente al hacendado, sino usurpadas mediante la falsificación de firmas. Cada documento era un golpe de mazo contra el pedestal de barro del cacique, una verdad legal que empezaba a filtrarse por las grietas de la corrupción municipal. Esperanza guardaba esos papeles como si fueran reliquias sagradas, sabiendo que en esas hojas de papel se jugaba la única oportunidad que sus hijos tendrían de no ser peones de por vida. El calor de finales de marzo se volvió una tortura física, convirtiendo el aire en una masa densa que dificultaba hasta la tarea más sencilla de la casa. Esperanza sentía que su piel se estiraba sobre sus pómulos, mientras el sudor salado le irritaba las heridas de sus manos, que aún no terminaban de cicatrizar del todo. La sed era un recordatorio constante de la injusticia del agua clausurada, una sequedad que le quemaba la garganta
y le hacía soñar con el murmullo del pozo comunal que Crisanto había marcado. Cada gota que compartía con Silvano era una inversión en vida, un acto de resistencia sensorial en un paisaje que parecía conspirar para borrarlos de la faz de la tierra mediante la aridez. Dentro del jacal, los niños jugaban con una quietud que a Esperanza le partía el alma, como si hubieran olvidado cómo es el ruido de la alegría sin preocupaciones. Luciana enseñaba a Dolores a coser los remiendos de sus faldas con una paciencia que no correspondía a su corta edad, mientras los varones dibujaban en el polvo figuras de animales que nunca habían visto. Había una dignidad silenciosa en su pobreza, una falta de quejas que hablaba más de su fortaleza que cualquier discurso heroico que los libros pudieran narrar. La madre los observaba desde la penumbra, jurando que ese patio reseco se convertiría algún día en un campo de flores, donde sus pies pudieran correr sin miedo a las espinas de la injusticia. Fue Celestino quien encontró la marca final, una piedra enterrada cerca de la barda, con una inscripción que solo podía haber hecho alguien con el conocimiento íntimo del terreno. Esperanza se arrodilló junto a su hijo, sintiendo que la tierra bajo sus uñas era el último eslabón de la cadena que la unía al pasado de su familia. La piedra no tenía oro, pero tenía la verdad grabada en su superficie, un símbolo de propiedad que don Teodulo no había podido borrar a pesar de sus años de dominio absoluto. Madre e hijo compartieron un silencio de victoria, un reconocimiento de que el secreto del marido enterrado antes de morir ya no era un misterio, sino una sentencia dictada por la misma naturaleza. Al caer la noche, el silencio que rodeaba al jacal se volvió opresivo, cargado con el presentimiento de que la respuesta del cacique no tardaría en manifestarse con violencia. Esperanza cerró la puerta de madera chueca, con la misma calma con la que se prepara uno para una tormenta que sabe que no puede evitar. Se sentó en el suelo junto a sus hijos, sintiendo el latido de su corazón como un tambor de guerra que marcaba el inicio de las últimas horas de su anonimato. La oscuridad era ahora su refugio, pero sabía que al amanecer tendría que enfrentarse al mundo de los vivos con nada más que su verdad y la plata de Crisanto para defender su lugar en la historia. La plaza de Juchipila hervía bajo un sol que no conocía la piedad, pero el calor más intenso no venía del cielo, sino de los corrillos de gente que esperaba el desenlace de la audiencia. Don Teodulo caminaba de un lado a otro frente a la presidencia municipal, con el sudor empapándole el cuello de la camisa y una mirada que buscaba a quien culpar por el desmoronamiento de su prestigio. Los vecinos, que antes bajaban la vista, ahora observaban con una curiosidad que empezaba a inclinarse hacia la mujer del jacal, reconociendo en su lucha algo que les pertenecía a todos. El murmullo de las voces era una marea que subía y bajaba, cargada con la sospecha de que los años de dominio absoluto del cacique estaban por terminar frente a la verdad de unos papeles viejos. Esperanza se sentía como una cuerda estirada al máximo, con cada músculo de su espalda, gritándole que se rindiera ante el peso de la incertidumbre. El cansancio ya no era una sensación, sino una armadura de plomo que la obligaba a medir cada paso para no desplomarse sobre las piedras calientes del camino. Sentía una presión constante en el esternón, un nudo de nervios que le dificultaba el habla, pero su voluntad se mantenía firme como los cimientos de la barda que Crisanto había construido. No había espacio para la debilidad corporal, cuando el futuro de Luciana, Celestino, Dolores y el pequeño Silvano dependía exclusivamente de la claridad con que ella pudiera defender su historia ante el juez de distrito. Los niños la acompañaban formando una escolta silenciosa, vestidos con sus ropas más limpias aunque estuvieran llenas de remiendos que hablaban de meses de privaciones extremas. Luciana llevaba a Silvano de la mano, con una seriedad que le robaba la luz a su rostro infantil, mientras Celestino y Dolores caminaban con los hombros rectos, imitando la dignidad que veían en su madre. En sus miradas no había miedo, sino una confianza absoluta en que la mujer que los había alimentado con milagros de harina y agua no permitiría que la injusticia los volviera a sepultar en el desamparo. El patio del jacal, ahora verde con los primeros brotes de la calabaza,
quedaba atrás como un santuario que esperaba ser reclamado legalmente ante los ojos de toda la comunidad. Don Teodulo intentó un último gesto de prepotencia, interceptándola antes de entrar al recinto municipal, con una oferta que sonaba a amenaza disfrazada de salida honrosa. Le habló de una suma de dinero que sacaría a su familia de la pobreza de inmediato, siempre y cuando ella firmara un desistimiento y se marchara de la región para nunca volver. Esperanza lo miró con una frialdad que desarmó al hombre, sintiendo que la plata de Crisanto, esa que había desenterrado con sus propias manos, era mucho más valiosa que cualquier soborno nacido de la mala fe. No hubo respuesta verbal, solo un paso firme hacia adelante, que obligó al cacique a hacerse a un lado, perdiendo por primera vez el control de la situación frente a los testigos. La memoria de Crisanto flotaba en el ambiente como un perfume de tierra mojada, recordándole a Esperanza que el sacrificio de un hombre honesto tiene un peso que ninguna mentira puede sostener por mucho tiempo. Recordaba cómo su marido solía observar el horizonte con una fijeza que ella interpretó como cansancio, sin saber que en realidad estaba trazando el mapa de la libertad para sus hijos. Cada palabra del abogado Mondragón, cada sello en los documentos y cada moneda desenterrada eran fragmentos de un plan que ahora cobraba vida en la voz de la viuda. El secreto bajo el suelo del patio ya no era un misterio familiar, sino el motor de una transformación social que Juchipila empezaba a aceptar con una mezcla de temor y esperanza. Evaristo Mondragón llegó al pueblo con una maleta llena de evidencias que vinculaban los títulos de Don Teodulo con una red de falsificaciones que involucraba a antiguos notarios ya desaparecidos. El abogado se movía con la seguridad de quien sabe que tiene la verdad de su lado, desplegando los mapas de 1830 que demostraban que los linderos de la hacienda habían sido movidos arbitrariamente. El regidor, presente en la sala, intentaba evitar la mirada de los vecinos, sintiendo que el suelo de su propia autoridad se volvía inestable bajo el peso de las pruebas técnicas. La audiencia se transformó en un teatro de la realidad, donde los poderosos veían cómo sus murallas de papel se quemaban ante la luz de la justicia que la viuda había invocado. El calor dentro de la presidencia era sofocante, convirtiendo el aire en una masa densa que dificultaba la respiración de los que se agolpaban para presenciar el juicio histórico. Esperanza sentía que el sudor le corría por la espalda, pero se mantenía inmóvil, con la vista fija en el juez que revisaba minuciosamente cada folio de la demanda de nulidad. El murmullo del río, ese que corría cerca de la propiedad, parecía resonar en los oídos de todos como una demanda de vida que ya no podía ser ignorada por más tiempo. La sed de justicia era ahora tan real como la sed física que los niños habían padecido durante meses, una necesidad vital que clamaba por una resolución que devolviera el equilibrio a la naturaleza maltratada. El juez, un hombre de edad avanzada con fama de ser incorruptible en la capital, llamó a declarar a la viuda de Villanueva, pidiéndole que explicara cómo había llegado a poseer los documentos enterrados. Esperanza se levantó con una calma que sorprendió a los presentes, hablando con una voz clara que no tembló ni una sola vez mientras narraba la historia del hallazgo nocturno en el patio. Describió el golpe hueco bajo la tierra, la excavación desesperada y la carta de Crisanto que le devolvió el sentido a su lucha diaria contra el hambre y el abandono. Cada palabra caía en el silencio de la sala como una semilla en tierra fértil, sembrando en los corazones de los oyentes la semilla de una verdad que el miedo había mantenido dormida. Don Teodulo intentó interrumpir el testimonio con gritos de indignación, alegando que todo era un montaje de la mujer para apoderarse de tierras que no le correspondían por su condición de viuda pobre. El juez le pidió silencio con una autoridad que no admitía réplicas, señalando que las pruebas documentales hablaban por sí mismas y que la posesión pacífica del jacal era un hecho indiscutible por décadas. La humillación del cacique era palpable, con el rostro enrojecido y las manos apretadas sobre su bastón de mando, que ya no parecía tener ningún poder real sobre los presentes. Esperanza lo observaba sin rencor, sintiendo que la verdadera victoria no estaba en el castigo ajeno, sino en la recuperación de la voz propia que el sistema le había robado.
Al final de la tarde, el juez solicitó un receso para deliberar, dejando a la comunidad en un estado de expectación que se podía cortar con el filo de un cuchillo. Esperanza salió a la plaza para tomar un poco de aire, rodeada por sus 4 hijos que la miraban como si fuera la reina de un reino que finalmente empezaba a tener fronteras claras y seguras. El cielo se teñía de un color púrpura profundo, anunciando que la noche definitiva estaba cerca. La noche en que el secreto del marido enterrado antes de morir recibiría el sello de la legalidad absoluta. El murmullo de la gente ya no era hostil, sino una canción de apoyo que subía desde los portales hacia el balcón de la presidencia municipal, donde se decidía su destino. El aire en la plaza de Juchipila se detuvo por completo mientras las manecillas del reloj de la torre parecían burlarse de la ansiedad de los presentes. Esperanza sentía que el peso de su propia existencia dependía del trazo de una pluma. Una sentencia que lavaría años de polvo y desprecio acumulado sobre sus hombros. Los vecinos ya no cuchicheaban con malicia, sino que guardaban un respeto sepulcral, reconociendo en la figura de la viuda una fuerza que superaba las leyes de los hombres y la prepotencia de los caciques. El calor de marzo seguía allí, pero ya no era una condena, sino el fuego necesario para forjar un nuevo comienzo para Luciana, Celestino, Dolores y el pequeño Silvano. El secreto de Crisanto estaba a punto de ser sellado por la mano de la justicia oficial. El juez regresó al estrado con la solemnidad de quien sabe que está a punto de corregir un error histórico que ha desangrado a la comunidad por décadas. Con voz clara, leyó la sentencia definitiva que declaraba la nulidad absoluta de los títulos de don Teodulo, reconociendo a Esperanza Villanueva como la propietaria legítima de las hectáreas del patio y los terrenos colindantes. La restitución no solo incluía la tierra, sino el acceso libre al pozo comunal que el cacique había clausurado para su propio beneficio personal. Hubo un suspiro colectivo en la sala, una liberación de tensión que recorrió los bancos de madera como una ráfaga de viento fresco en medio de la canícula. La viuda bajó la cabeza, no por humildad, sino para agradecer al marido que la protegía desde abajo del suelo. Don Teodulo fue escoltado fuera del recinto, bajo la mirada condenatoria de quienes antes le servían con temor y una obediencia nacida de la necesidad. El fraude de las escrituras y la intimidación sistemática contra la familia Villanueva tendrían consecuencias legales que el hombre nunca imaginó enfrentar en su propia región. El regidor, su cómplice de años, desapareció discretamente por la puerta trasera, sintiendo que el imperio de papel que habían construido se quemaba ante la verdad de una viuda decidida. La humillación pública del cacique fue el recordatorio final de que el poder basado en la injusticia es tan frágil como el adobe seco bajo la lluvia torrencial. Juchipila empezaba a respirar de nuevo, liberada del yugo de la codicia que había monopolizado el agua y la esperanza. El regreso al jacal esa tarde fue una procesión de dignidad y silencio, con la luz del atardecer pintando los cerros de un color oro que ya no parecía inalcanzable. Los niños corrieron hacia el patio, reconociendo cada rincón como propio por primera vez en sus cortas y duras vidas de privaciones extremas. Celestino se detuvo frente al rincón donde habían excavado, tocando la tierra con una reverencia que hablaba de su transformación de niño asustado a guardián del legado paterno. El jacal, con sus grietas y sus láminas oxidadas, dejó de ser un sitio de abandono para convertirse en el cimiento de una casa firme que pronto tendría paredes de piedra y cal. Esperanza los observaba con el corazón rebosante, sabiendo que el desierto finalmente había cedido ante su fe. Con el resto de la plata de Crisanto y la indemnización ordenada por el juez, la viuda compró las mejores semillas de maíz y herramientas que no se rompían al primer golpe contra el suelo. Reformó el techo del jacal, reemplazando las láminas viejas por tejas de barro que mantenían el interior fresco durante las horas más crueles del mediodía zacatecano. El patio comenzó a transformarse en un vergel, donde la calabaza y los quelites crecían con una fuerza que desafiaba la aridez histórica del terreno. Dolores aprendió a cuidar los brotes con una delicadeza absoluta, sintiendo que cada planta
Era una promesa cumplida de su padre que ahora florecía ante sus ojos asombrados. La banalidad de la pobreza extrema fue reemplazada por la rutina productiva de una familia que ya no pedía permiso para existir. La reapertura del pozo comunal fue el evento que terminó por unir a la comunidad de Juchipila bajo una nueva bandera de solidaridad y respeto mutuo. Las familias que antes evitaban el jacal ahora se acercaban con regalos de masa y frutas, pidiendo perdón por el silencio cómplice que habían mantenido ante los abusos de don Teodulo. Esperanza los recibió con una generosidad que no guardaba rencores, permitiendo que todos se beneficiaran del agua que Crisanto había marcado con tanto sacrificio bajo las piedras. La exclusión social se disolvió en el agua cristalina que volvía a correr por las acequias, transformando el paisaje de abandono en una cooperativa de vida donde nadie volvía a pasar sed. La viuda se convirtió en la curandera de las almas heridas por la injusticia ajena. En las noches de luna llena, Esperanza solía sentarse sola en el patio, sintiendo la vibración rítmica de la tierra que ya no le hablaba de secretos ocultos, sino de una paz ganada a pulso. Comprendió que el silencio de Crisanto no era falta de confianza, sino la única forma que un hombre de su tiempo tenía para construir un escudo legal contra la codicia del patrón. El tesoro de plata no era el fin de la historia, sino el medio para que su familia recuperara la voz y el derecho a ser dueña de su propio destino en el desierto. Cada suspiro del viento en el árbol de limón era un susurro de gratitud del marido que había muerto protegiendo ese rincón del mundo para ellos. La redención estaba completa, grabada en el suelo del patio, como una marca de propiedad eterna e inalienable. Los años pasaron, y los hijos de Esperanza crecieron con la fortaleza de los árboles que se nutren de una raíz profunda y bien cuidada por manos de mujer. Luciana se convirtió en maestra, enseñando a los niños del pueblo que la ley y la verdad son las únicas armas que no necesitan pólvora para vencer al opresor. Celestino se hizo un constructor respetado, levantando casas de piedra que resistían el paso del tiempo y los embates de la naturaleza con la misma firmeza que su madre. Dolores mantuvo la tradición de la tierra, convirtiendo el patio en un modelo de agricultura que alimentaba a los huérfanos de la región con la misma generosidad que ella recibió. El pequeño Silvano, el que más preguntaba por el padre, terminó siendo el defensor legal de los desposeídos en la capital. Esperanza llegó a la vejez sentada en el umbral de su casa de piedra, viendo cómo sus nietos jugaban en el mismo patio donde ella una vez excavó con desesperación y hambre. El jacal original se mantenía como un cobertizo, una reliquia de los tiempos oscuros que servía para recordarles a todos que la dignidad no se hereda, se desentierra con las manos llagadas. El árbol de limón ya era una sombra inmensa que cubría el rincón del secreto, regalando sus frutos con una constancia que parecía imitar la voluntad de hierro de la viuda Villanueva. La mujer de Juchipila ya no era una sombra, sino el pilar de una comunidad que aprendió a no tener miedo a los poderosos mientras la verdad tuviera un lugar donde enterrarse. La paz era ahora el único sonido que habitaba en el suelo de su propiedad. La historia del marido que enterró su amor en forma de plata y documentos se quedó grabada en las piedras de la barda como una sentencia de justicia divina y humana. Esperanza Villanueva cerró los ojos por última vez, sintiendo que su ciclo estaba completo, habiendo transformado el polvo de la miseria en la tierra fértil de la libertad para sus descendientes. El secreto del suelo del patio ya no era una carga, sino la luz que iluminaba el camino de quienes se atreven a cavar hondo para encontrar su propia verdad en medio del abandono. El desierto zacatecano guardó su memoria, susurrando su nombre cada vez que el viento soplaba desde el norte hacia el jacal que nadie quiso, pero que una mujer convirtió en hogar, porque a veces lo que el marido entierra antes de morir es la semilla de una vida nueva que solo el valor de una viuda puede hacer brotar. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la tierra que pisas guarda el secreto para salvar a tu familia de la injusticia? Cuéntanos en los comentarios.